Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje, esto que hemos dado en llamar Conversaciones que Inspiran. Mi nombre es Carlos González y en el día de hoy vamos a estar conversando con el licenciado Oscar Anzorena. Es licenciado en comunicación, cursó estudios de posgrado en transformación organizacional y en administración y planeamiento estratégico. Está certificado como Master Coach Ontológico Profesional por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Es autor de los libros Maestría Personal, El Camino del Liderazgo, un nuevo modelo para la práctica del coaching y la facilitación del desarrollo personal y organizacional. El arte de comunicarnos, conceptos y técnicas para una comunicación interpersonal efectiva. Y su último libro, lanzado en 2019, que es Leader Coach, un modelo para el liderazgo y el coaching organizacional. Con él hoy hablaremos acerca de ir hacia un nuevo paradigma social. Oscar, un placer, bienvenido y gracias por estar en este espacio. Bueno, un gusto, la verdad que gracias por la invitación y bueno, esperemos que podamos conversar y ir hilvanando algunos pensamientos. Seguro que sí. Oscar, planteamos un tema que a mí me suena interesante, desafiante y que puede partir hacia una gran posibilidad, viendo más allá de las circunstancias en las que vivimos bajo estos contextos y este virus que vemos actualmente, que es ir hacia un nuevo paradigma social. Mirá, yo te diría lo siguiente, estamos en un momento, este 2020 nos ha sorprendido con esta pandemia donde estamos, creo, en una crisis no solamente de nuestra sociedad, sino de la humanidad, que más allá, digamos, del el impacto social, económico, que esto va a tener inevitablemente, y todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, cuál va a ser la cantidad de muertes, cuál va a ser el costo social, cuál va a ser el costo económico. La verdad que no lo tenemos, estamos en el ojo del ciclón y veremos cómo esto transcurre. Pero sí, tal vez podamos pensar algunas otras cosas. Yo creo, y me aventuro a pensar, que esto va a tener como una hondura, una repercusión en todos nosotros muy importante. Se me ocurre pensar que puede ser como una puerta a un cambio de época, con una posibilidad de empezar a cambiar esto que vos llamás nuevos paradigmas sociales, es decir, cambiar o empezar a pensar desde otras formas, que pueden ser formas nuevas o también puede ser recuperar antiguas formas de pensar o otros valores que en algún momento la humanidad sostuvo y después también lo fue cambiando y lo fue dejando por otras cosas, ¿no? Eh, yo no tengo muy claro, y obviamente todo esto puede ser como un ensayo, pensar en voz alta. Claro. Sí tengo la convicción de que la humanidad ha ido caminando en estas últimas décadas hacia un abismo, hacia algo que no se puede sostener, o al menos yo, era lo que yo pensaba, no yo, sino también muchas otras personas, que no se podía sostener en el tiempo. Digamos, que lo que veníamos construyendo, un sistema capitalista financiero, digamos, donde el foco no estaba en producir valor para la sociedad, ni producir nuevos productos o servicios, sino el foco
digamos, el denominador más importante de la sociedad estaba en la acumulación financiera, ¿no? Esto es algo que viene transcurriendo las últimas décadas, y como resultado de esto vemos varias cosas. Por un lado, una tremenda acumulación en muy pocas manos y una tremenda pobreza en miles de millones de personas, ¿no? Si esto se agudiza, es algo que yo creo que es bastante insostenible en el tiempo. Por otro lado, una idea de expoliación a nuestra madre tierra. Nosotros vivimos en un planeta que claramente no hemos cuidado, que claramente hemos pensado que como seres humanos teníamos el derecho de someter al planeta, de sacarle recursos, de romper bosques, de extinguir especies. Realmente, si uno lo mira con una distancia y no naturaliza lo que todos hacemos es decir, cotidianamente, es bastante siniestro lo que hemos hecho como humanidad y hemos destruido. Y bueno, y venimos hablando de cambios climáticos, venimos hablando de incendios, de miles de hectáreas de bosques que se pierden, de inundaciones, bueno, y ahora surgió un virus y nos hace decir, mirá, ¿y dónde estamos, no? Y tal vez este virus nos haga parar en esta locura en que hemos estado y reflexionar un poco, ¿no? Esta es como, te diría, como una primera reflexión. Ahora, a estos dos elementos que yo creo que han sido este tema de la acumulación financiera y la exclusión social por un lado, y por otro lado el tema de no cuidar el planeta y de ir destruyendo nuestra casa, que es donde vivimos, te diría que ha venido también un discurso dominante, un discurso centrado básicamente en el individualismo, ¿no? En el tema de sálvese quien pueda, en el tema de plantear una supuesta meritocracia, que realmente yo creo en el mérito, pero creo en el mérito de las personas que se esfuerzan, que parten de lugares comunes, ¿no? Es decir, esta meritocracia de que alguien puede saltar con una garrocha de 10 metros y el otro arranca de 2 metros bajo tierra, y la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ha habido un discurso dominante, yo diría centrado por el individualismo, ¿no? Donde tal vez que yo soy bastante más jovato que vos, yo viví en un mundo, cuando era chico, te diría en la década de los 60, hasta mediados 70, en un mundo donde la comunidad tenía un valor de la solidaridad. Yo me crié en un barrio donde a la mañana la gente abría la puerta y los chicos salían a jugar y todo el mundo cuidaba a los chicos, y si sabía que un vecino tenía un problema se cruzaba, y era un mundo solidario, era un mundo solidario. Y cuando mi mamá en un momento se enfermó, los vecinos nos cuidaban, nos daban de comer. Es decir, yo me crié en un mundo donde había otros valores, ¿no? Donde la palabra empeñada tenía sentido y uno honraba su palabra. Todo esto se ha ido destruyendo, digamos, ¿no? Es decir, con esta idea del sálvese quien puede. Y tal vez esta tremenda pandemia, fíjate vos que es una paradoja, nos vuelve a poner en el lugar de la solidaridad. Sí. Que yo me cuido también para cuidar al otro, y si el otro no se cuida, tampoco me cuida, ¿no? Y entonces, de pronto, nos hace ver algo que es invisible a los ojos, que es que si bien cada uno es un ser individual, y es diferente, y cada uno de nosotros es diferente, pero en realidad somos lo mismo. Es decir, el otro día leí un artículo que decía, bueno, somos todos iguales. En realidad no somos todos iguales. Y ahí yo había una distinción. Somos lo mismo, somos seres humanos. Y eso nos hace que estamos todos unidos desde un lugar
que tal vez no es visible. Si vos lees alguna bibliografía de todas las viejas tradiciones espirituales, tienen algo en común, todas. El Tao, es decir, absolutamente todas, que es mirar a la humanidad, al mundo como un todo. Todos somos uno, ¿no? Y ellos dicen, así, es decir, si bien no es evidente a la vista, está todo interconectado de una manera sutil. Y estamos todos, hay un nivel de interdependencia, no solamente entre los seres humanos, sino con la naturaleza, con la Tierra, con los planetas, ¿no? Y uno dice, bueno, andás a ver si estamos así, ¿no? Es decir, lo discute un poco, porque nuestra mirada es, bueno, yo soy yo, y yo me manejo en forma independiente, y esto nos hace como reflexionar, ¿no? Es decir, el nivel de interdependencia que tenemos como seres humanos. Completamente. Bueno, esto es como una primera reflexión, no sé. No, fantástica, fantástica, y abrís la puerta, Oscar, a varios puntos que suenan muy interesantes. Uno de ellos es esta mirada que hemos tomado desde el individualismo y donde empezamos a ver todo como un recurso, a la naturaleza como un recurso y nos apropiamos de todo lo que podemos, e incluso a las personas como un recurso en donde allí aparece este afán de acumular, y de acumular para qué, sin esta mirada de un propósito más grande que eso, de, como bien dijiste, aportar un valor a la sociedad a través de lo que hacemos. Y traigo esto en relación a lo último que acabas de mencionar, de que somos parte de un todo. Y en esto, cuando miramos a la naturaleza y lo que hemos hecho, y que ahora vemos un virus que está aquí afuera, pero nos hemos separado de esa naturaleza, como que la naturaleza estaba afuera y nosotros éramos una persona, cada uno en su casa y en lo que cada uno hace, sin comprender que vivimos todos en el mismo mundo y somos parte de esta naturaleza. ¿Tiene alguna relación esto que mencionás en esta mirada de verlo como un todo, como parte de ese todo, y cómo empezamos a ver las cosas por partes y como recursos? Sí, totalmente. Te diría dos reflexiones. Esta idea, me parece muy interesante esto que vos decís, y vemos todo como recursos, ¿no? Es decir, esto es decir, ¿para qué me sirve esto, digamos, ¿no? Es decir, y entonces cuando vemos al otro, lo vemos como un recurso o que me puede servir o no servir. Esto en las empresas se ve mucho, ¿no? Es decir, yo he trabajado como consultor muchos años, sigo trabajando como coach organizacional, y en las grandes empresas muchas veces uno habla con las personas, sobre todo en el ambiente bancario. En los bancos es muy claro. Hablas con un jefe y dice, no, yo tengo 20 recursos. ¿Cómo 20 recursos? Es decir, sí, 20 personas a cargo. Y entonces, y hablan de las personas, pero está totalmente naturalizado. Claro. No son seres humanos, son recursos. Y ellos mismos se conciben y se piensan dentro de ese ámbito organizacional como un recurso, ¿no? Y esta idea que las personas son recursos humanos, ¿no? Esta idea de recurso humano viene de ahí. Entonces, cuando es un recurso, vos lo podés administrar. Claro. Yo siempre digo, las personas no se administran, las personas se pueden liderar, se pueden conducir, pero las personas no se administran. Entonces, vos podés administrar un recurso, que es tiempo, dinero, la logística, no sé, el inmobiliario, tenés un montón de recursos para administrar. Pero si vos pensás que las personas son un recurso, automáticamente vas a querer administrarlas, ¿no? ¿Me sirve o no me sirve? Y el compromiso es totalmente diferente cuando uno entiende que el otro es un ser humano, es una persona que eventualmente me tocó estar en ese equipo, ¿no?
desde ese lugar, mi último libro se llama Leader Coach, y yo lo que planteo justamente es que cualquiera que conduce desde el liderazgo tiene que asume varios compromisos, pero un compromiso que tiene que ver, te diría, con la ética, es qué valor yo le puedo agregar al otro en este tiempo que vamos a trabajar juntos, en este tiempo que el otro va a ser parte de mi equipo. ¿Cómo yo puedo acompañar su proceso de desarrollo personal y desarrollo profesional y laboral, ¿no es cierto? ¿Qué valor le puedo agregar? ¿Cómo puedo facilitar que vaya destrabando aquellas cosas que le permita seguir avanzando y evolucionando como persona y como profesional? Yo creo que eso es parte del liderazgo. Ahora, si yo lo veo como un recurso que me sirve o no me sirve, y la verdad que me quedo con un pedacito muy chico de esa persona, y casi que me olvido que es una persona y lo uso de una manera funcional. Eso respecto al tema recurso. Con respecto al tema de verse no separado del otro, es decir, que nosotros llevamos muchos años, porque también tiene que ver con la filosofía, lo que se llama el cartesianismo, digamos, ¿no? Es decir, donde ve todo separado y son parte, todo es parte. Y entonces hemos perdido la mirada de la globalidad, que no solamente somos parte, te diría yo, de un planeta, incluyendo ahí a los seres humanos, a la naturaleza, a todas las especies, etcétera, etcétera, sino que somos parte de un universo. Yo te cuento una experiencia personal que a mí me hizo como empezar a reflexionar ya hace muchos años, hace más de 25 años. Yo pasaba por una crisis personal muy grande, que me llevó a cambiar de profesión, que me llevó a un montón de cosas, pero estaba en medio de una crisis. Y me encuentro con un amigo y, viste, cuando uno está en crisis está como medio perdido, digamos, ¿no? Entonces, aquellas cosas que uno nunca haría cuando le va todo bien, de pronto abre la cabeza y dice, bueno, como estoy perdido, y el otro me dice, bueno, voy a probar. Y este amigo me dice, mirá, me invita a trabajar con una astróloga. Viste que la astrología tiene como mala prensa porque hay mucho chanta. También el coaching hay mucho chanta, pero hay gente muy formada. Y me dice, mirá, hace esto con esta persona que realmente está muy formada. ¿Viste? Yo, la verdad que venía desde una mirada muy racional, muy de todo digamos, si lo puedo probar existe, si no lo puedo probar no existe. Venía de una formación así muy lógica, muy dura, y todo eso me parecía vendedores de humo. Pero como estaba en una crisis existencial, digamos, una crisis de la mediana edad, que, viste, había perdido mi rumbo, accedí. Y te hablo hace 25 años, no existía la computadora, no sé nada. Bueno, esta persona me pasa el teléfono de esta astróloga, yo la llamo, y esta persona lo único que me pide es mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi lugar de nacimiento. 3 cosas. Y me cita para dentro de 2 semanas. Bueno, yo accedo, voy, con toda la desconfianza, diciendo, bueno, seguro que me pregunta tal cosa y me saca verdad por mentira, y, viste, con toda la fantasía que uno se hace, ¿no? Totalmente desconfiado. Y la verdad que la realidad fue totalmente distinta. Para mí fue muy impactante, porque la persona me hace, era una mujer española, que era de Madrid, se había venido a instalar acá durante unos años en Buenos Aires. Me hace pasar, me hace sentar, no me pregunta nada, saca un papel, no sé si alguna vez viste una carta natal, que es como un... No. O sea, sí sé lo que es, pero claro. Bien. Yo la verdad que nunca había visto, en ese momento no había computadora, así que se hacía todo a mano. La persona lo pone ahí frente a nosotros y me empieza a hablar de mí, que no me conocían, era la primera vez que me había visto. Y me habla, y yo a la media hora te puedo asegurar que lloraba como un chico, porque esa persona sabía de mí
mucho más que hubiera sabido mis amigos, mis padres, mis hermanos, digamos. Era impresionante, y yo le decía, pero ¿cómo sabes esto? Y su respuesta era, hombre, está escrito. Y yo miraba, y lo único que veía era ese dibujo, que es un mandala, que es la carta astral. Y a mí eso me rompió la cabeza, porque yo, te digo, estuve 2 horas hablando con esa persona, y yo no podía creer las cosas que sabía de mí. No era predictivo, te va a pasar esto, sino que era como hablar de mis energías, hablar de mis heridas más profundas, de mis emociones, esas cosas que uno a veces no se las cuenta a nadie. Y esa persona la sabía, y me decía, mirá, es esto. Y yo salí de ahí diciendo, Dios debe existir. ¿Por qué? Yo de chico tuve una formación muy religiosa. Mi mamá era muy católica, por lo tanto me envió desde primero inferior hasta quinto año, yo estuve en un colegio religioso. Así que me formé con los curas. Con todo lo bueno o malo que uno puede pensar, pero la verdad que yo le estoy muy agradecido porque fue una formación, pero estoy hablando de la década del 50, del 60, es decir, que era muy riguroso toda la parte religiosa, etcétera, etcétera. Así que cuando yo egresé, a los años fui como alejándome de la religión, porque la verdad que había un montón de preguntas y de cosas que la verdad que no encontraba una respuesta en la religión. Tampoco te puedo decir que me declaré ateo, ni mucho menos, pero dejé de prestarle atención. Para mí Dios, la verdad que si existía o no existía, no era parte de mi vida. Y así pasaron otros 20 años. Esto que yo te digo, esta anécdota, habrá sido cuando tenía alrededor de los 40 años. Cuando salí de ese lugar, de tener esta experiencia con esta persona, mi certeza era que no sé si llamarle Dios, llamarle conciencia universal, llamarle alma universal, porque después de eso yo hice un montón de formaciones, leí muchísimo, transité por muchas tradiciones y espirituales. Y la idea es esta, que hay un orden, hay una conciencia, que más allá que uno no lo vea, ¿y cuál es el orden? Alguien que puede, por saber, porque la fecha y el lugar tiene que ver, saber cómo estaban los astros en ese momento, sabe determinadas cosas de mí que yo ni yo me daba cuenta. Es decir, para mí fue un insight recontrapoderoso. Por lo tanto, yo creo que hay esta unidad, esta relación, este vínculo entre todo el universo y entre todos los seres humanos, y esta idea de que todos somos uno. Ahora, esto es una creencia, es decir, es una forma de pararse en la vida. Insisto, yo soy un tipo profundamente espiritual, no soy religioso, pero creo en esto, creo en una conciencia global, y que cada uno de nosotros somos parte de esa conciencia y estamos conectados de alguna manera, que tal vez no sé si yo te la podría explicar, pero sí tengo esta certeza y esta convicción. Y que nosotros vinimos a esta vida, y ahí sí se engancha con esto que yo hago, que es el coaching, vinimos a esta vida a desplegar nuestro ser, vinimos a hacer aquello que ya somos, pero todavía no estamos siendo. ¿Bien? Esta idea de la potencialidad, algo que traemos y venimos a esta vida a desplegarlo, a hacer y decir, bueno, ¿qué soy? Y voy a llegar a ser yo mismo, no puedo ser otra cosa que yo mismo. Pero mi camino es ser yo mismo de la manera más evolucionada, ser la mejor versión de uno mismo. Estoy seguro que no podré ser otra cosa que yo mismo, claro. Pero el estadio de evolución que cada uno va alcanzando, sí es la responsabilidad de cada uno. Shakespeare decía, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos llegar a ser. Y eso es una gran aventura, llegar a ser todo lo que podríamos llegar a ser, que no sabemos todo lo que podríamos llegar a ser. Y muchas veces nosotros podemos, a lo largo de la vida, por distintas experiencias, ir desplegando eso y desarrollándonos y creciendo personalmente, evolucionando, y a veces necesitamos pedir ayuda.
Y los coaches trabajamos ahí, trabajamos en acompañar al otro, en llegar a ser y poder hacer en los dos niveles, en el ser y en el hacer, todo lo que querrían ser y todavía no están haciendo, ¿no? En esta idea de entre mi objetivo y mi actual resultado, entre aquello que yo quiero ser y aquello que hoy estoy siendo, ¿bien? Y muchas veces, insisto, podemos ir caminándolo solos y otras veces necesitamos ayuda, alguien que destrabe internamente para desplegar afuera, ¿no? Y eso es lo que hacemos los coaches, al menos los coaches con nuestra orientación, ¿no? Completamente. Y te escucho, Oscar, fantástica la reflexión y la experiencia que compartís. Y me pregunto, ¿será esta una gran invitación que nos hace el universo a evolucionar como seres humanos, a cooperar con el otro y saber pedir ayuda? Mirá, nosotros como coach hacemos una distinción, que es entre el fenómeno y la explicación del fenómeno, entre lo que sucede en el afuera y la manera que nosotros le damos sentido. Lo que hacemos los seres humanos, inevitablemente, no podemos dejar de hacerlo a lo largo de nuestra existencia, es asignarle sentido a aquello que nos acontece. ¿Bien? Esto es así. Y lo que vos planteas como subtexto en tu pregunta es mirar este acontecimiento, este fenómeno, desde un lugar de optimismo, desde un lugar de posibilidad. Decís, bueno, esto que es algo terrible, que es una pandemia, que es algo que muere mucha gente, que mucha gente está sufriendo, que ve morir a sus seres queridos, que ve perder a veces su empresa, su emprendimiento, realmente que estamos transitando y hay que tomar conciencia de un momento de profundo dolor, de dolor individual, de dolor social y dolor como humanidad, ¿bien? La pregunta tuya es, ¿puede ser que podamos mirar, que podamos observar esto como una posibilidad que más allá del dolor de este momento nos invite a reflexionar y cambiar algunas cosas para poder ser mejores como persona, como sociedad y como humanidad? Mi respuesta es, ojalá que así sea. Mi respuesta es, pongo mis ganas, pongo mi convicción de que ese sea el camino de que este virus nos abre, que nos abra un momento como humanidad de reflexión, que podamos pasar de este individualismo feroz a una mirada más solidaria, una mirada más de conjunto, una mirada más de lograr niveles de equidad en la sociedad y no tan niveles tremendos de desigualdad, donde 100 tipos acumulan la misma riqueza de 3.500 millones. Es una locura, no, 100 tipos tienen lo mismo de 3.500 millones de personas. La mitad de la humanidad más pobre es lo mismo que 100 personas. Entonces, esto es insostenible. Desde lo económico creo que es insostenible, pero desde lo ético no nos podemos permitir naturalizar esto. Y lo tenemos naturalizado, porque ha habido un discurso en las últimas 3, 4 décadas que nos ha dicho, esto es normal, este es el sentido común. Vos salvate solo y no discutas esto. Cuídate vos, que nadie te va a cuidar. No te va a cuidar el Estado, no te va a cuidar la sociedad, porque esta es una sociedad individualista. Entonces, ante ese discurso tan fuerte, porque ha terminado siendo un discurso totalmente central en la sociedad, todos tendemos a eso, tendemos a atrincherarnos en nosotros mismos, tendemos a cerrarnos, tendemos a defendernos, tendemos a obturar nuestra mirada comunitaria, nuestra mirada solidaria, ¿no? Puede ser, y la verdad que yo no tengo en este momento ninguna certeza, simplemente puedo tener un anhelo de que esto nos haga mejor personas, que nos haga reflexionar
de que el camino por el que íbamos no nos lleva a ningún lado como humanidad, que tenemos que volver a barajar y dar de nuevo. Ojalá que esto sea así. Sí, ojalá que así sea. Que sea una oportunidad, como has mencionado, Oscar, para reflexionar, para evolucionar y fundamentalmente para aprender, ¿no? Sí, yo creo que si reflexionamos y si tomamos conciencia, podremos aprender, no solamente individualmente, la idea es que podamos aprender como sociedad y que podamos por ahí poner en cuestión este sentido común, ¿bien? Porque el sentido común es nada más que una manera de darle sentido que nos han dicho que esto es como debe ser. Claro. Y es difícil salir de ese sentido común y mirarlo como una meta observación y decirle, la verdad que a mí esto no me hace sentido. Pero cuando el sentido común es tan fuerte y es un pensamiento único, es difícil discutirlo. Es decir, es difícil decir, no, yo rescato la ética de la solidaridad y la verdad que no comparto el discurso del individualismo. Es muy difícil, pero yo creo que tal vez eso, ante esta crisis, pueda abrir una puerta de cambio de época, donde podamos, como vos decís, volver a aprender, volver a, tal vez, a buscar valores que han tenido nuestros padres, que han tenido nuestros abuelos, valores de la integridad, valores de la solidaridad, valores de cumplir los compromisos de nuestra palabra, valores de que el sálvese quien pueda, no va, que nos tenemos que salvar entre todos, de tener una mirada más holística, más sistémica, más de la comunidad y de la humanidad en su conjunto. Yo creo que deberíamos ir por ahí, pero la verdad que no sé por dónde vamos a ir. Bien, bien. Comparto lo que mencionás, Oscar. Espero y es mi deseo personal de que también vayamos por ahí. Hasta acá hemos conversado sobre esta mirada individualista que traemos y en la que vemos a todo como un recurso y cómo empezar a mirar qué valor le aportamos al otro, a la sociedad, cómo nos vemos parte de la naturaleza, del planeta, del resto de las personas en ese planeta y del universo mismo. Y hemos hablado ahora de esto de la cooperación y de lo que no sabemos de hacia dónde irá el mundo, pero que quizás estas circunstancias sean una invitación a un aprendizaje, a una evolución y a salir de ese sálvese quien pueda y empezar a mirarnos como sociedad y de recuperar esos valores que han sido gran parte de la humanidad durante mucho tiempo. ¿Te gustaría, Oscar, agregar algo más? Sé que estamos en tiempo, pero te hago esa invitación si querés dejar una última reflexión a mí y a toda la gente que nos va a estar mirando. Sí, te diría que la última reflexión sería la siguiente. Muchas veces nosotros, vos sabés que yo dirijo una escuela que se llama la Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting, y dentro de la escuela nosotros tenemos una carrera, es decir, que formamos coach ontológicos profesionales, una carrera de 2 años, y muchas veces la gente viene con esta idea de decir, bueno, yo quiero cambiar mi organización, quiero mejorar mi equipo, quiero cambiar el mundo. ¿Y por dónde empiezo? Y yo siempre digo que el único lugar donde uno puede garantizar el cambio es en uno mismo. Lo que yo advierto que muchos queremos cambiar cosas, pero a veces no nos queremos cambiar a nosotros mismos. Y eso es una paradoja, ¿bien? Yo creo que la única forma, la única posibilidad de cambiar algo a nivel
de mi equipo, a nivel de mi organización, a nivel de mi sociedad, a nivel de mi barrio, es cambiar uno. Mirá, hay una frase que para mí es realmente maravillosa, que la dijo uno de los tipos para mí más sabios de la humanidad, que es Mahatma Gandhi. Él decía, seamos el cambio que queremos en el mundo. Es decir, cada uno seamos ese cambio. Si yo me cambio y yo demuestro con mis hechos, no solamente con mi palabra, con mi discurso, con mi invitación al otro, sino con la coherencia de mi hacer, ¿bien? Porque si yo hablo con vos de la solidaridad y mañana, no sé, por alguien de mi equipo, no sé qué, lo echo, y entonces ya vos decís, no, este tipo la verdad que es un chanta, dice una cosa y hace otra, que es tan típico de este momento, ¿no? Es decir, ahora, si yo veo que esa persona es coherente con sus valores, que es coherente entre su decir y su hacer, ¿no? Ahí podemos empezar a pensar que algo va cambiando. Entonces yo creo que uno primero se compromete con su propio aprendizaje, se compromete con su propio cambio, se compromete con sus valores, se compromete con su conducta ética, y desde ahí cada uno empieza a caminar, y si somos muchos los que caminamos para ese lado, posiblemente generaremos una masa crítica y tal vez algo podamos transformar en forma positiva, ¿no? Yo, el primero de mis libros que vos lo citabas se llama Maestría Personal. Y yo creo que nosotros venimos de esta vida a eso, a buscar nuestra propia maestría. Y si nosotros logramos evolucionar hacia nuestra propia maestría, podremos también trabajar con otro, también podemos iluminar con nuestra luz a los otros, y ahí podemos avanzar como sociedad. Este es mi anhelo, esto es lo que yo trabajo todos los días con mi equipo de coach con los cuales yo trabajo, con los alumnos, con los cursantes de la carrera, con los gerentes, con los profesionales que yo trabajo en las empresas. Este es mi anhelo, esta es mi forma de ver la vida, y esto es lo que yo hago profesionalmente. Trato de que todo tenga una coherencia. ¿Bien? Excelente, Oscar. Hermosa reflexión y hermosa la conversación que hemos tenido en este espacio. Si alguien quiere contactarse con la escuela, ¿cuáles son los medios? Bien, como te comentaba, digamos, nosotros tenemos una escuela que llamamos Escuela de Liderazgo y Coaching, ¿no? Y también una consultora que es más antigua que la escuela, por eso, digamos, se conocen las dos cosas. La consultora se llama DPO Consulting. DPO es Desarrollo Personal y Organizacional. DPO sería la sigla de Desarrollo Personal y Organizacional. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros trabajamos en el desarrollo de las personas y las organizaciones. Si quieren buscar nuestro sitio web, es www.dpoconsulting.com. Y bueno, yo creo que, y si no, googlean Oscar Anzorena o carrera de coaching personal y organizacional, y bueno, nos van a encontrar seguramente en la web por todos lados. Bien, fantástico. Bueno, Oscar, quiero agradecerte muchísimo por la excelente predisposición que has tenido y por sumarte a este espacio. Para mí ha sido un enorme placer conversar contigo y realmente he aprendido muchísimo. Estoy seguro que el resto de las personas que nos acompañan en este video también se llevarán muchas reflexiones, aprendizajes. Gracias por compartir no solo tus aprendizajes, sino tus experiencias. Y sin más, quiero agradecerte profundamente por estar en este espacio, por tu generosidad, y esperemos que nos volvamos a encontrar en más espacios de aprendizaje. Ojalá que sí. La verdad que ha sido un gusto, te agradezco la invitación y esta posibilidad de compartir, de conversar, de pensar en voz alta, y creo que es un momento muy adecuado para
para ir salir del día a día, de andar corriendo y poder como parar la pelota y pensar algunas cosas. Así que la verdad que te agradezco a vos por esta posibilidad de conversar y compartir y bueno, y de llegar con estas reflexiones a todos los que quieran escuchar. Así es. Gracias, Oscar. Esto ha sido otro espacio de conversaciones que inspiran. Estuvimos hablando con el licenciado Oscar Anzorena. Mi nombre es Carlos González. Gracias y será hasta un próximo espacio de aprendizaje.